Escuchas TecTV. Conectamos tus emociones. La charla tecnológica de la semana en Tecno TV. Bueno, seguimos con este programa. Hoy tocó solito, hoy todos están achantaditos como tal, pero bueno, aquí estamos como tal, aquí estamos todos muy juiciosos. Bueno, y aquí vamos a empezar con un tema bien chévere, bien interesante. Y vamos a estar muy full con ustedes, porque vamos a hablar de un tema que va a ser polémico y no polémico, porque finalmente creo que es un tema más de educación, y por eso nos trajimos a la gente de Checkpoint. Mauricio está con nosotros, a ver si prende la cámara. Ahí está iniciando esa cámara que a veces se demora y se demora. Pues les voy a decir, es Manuel Rodríguez, que es el gerente de ingeniería de la región de NOLA para Checkpoint. Estamos aquí, obviamente vamos a hablar de un tema interesante, Manuel, porque vamos a estar hablando de algo que es muy importante, y es el tema de los datos personales como tal, porque son los datos personales de las personas, y bueno, estamos esperando a que obviamente dé la inicio. Manuel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? No, Juan Carlos, te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Lo que pasa es que la cámara que se quedó ahí patinando. La cámara intentando. Se quedó patinando. La detengo y voy a intentar nuevamente, a ver. Vamos a ver si la toma. A veces suele suceder con los dispositivos, pasa eso, pero no, vamos conversando mientras tanto. Y pues, Manuel, yo me tomé el atrevimiento de hacer este tema porque, pues, a ver, vamos a hacer un contexto como tal, y es el contexto tan fácil de que tristemente llegó, no voy a decir marcas porque no me gusta, llegó una marca multinacional que hace el tema de criptomonedas y se dijo: nos vamos a poner a comprar Iris, les compramos el Iris por 120,000 pesos. Yo no los quiero meter a ustedes en eso, por eso nació el tema, y yo dije, venga, ¿por qué la gente no se ha dado cuenta? Y esta es mi pregunta, Manuel, para arrancar. ¿Qué tan importante es colocar los datos, así sea en un celular, y colocar los datos de uno en un celular? ¿Qué tan importante, para que la gente se dé cuenta qué tan importante es? Bueno, sí, lo primero es, y estoy intentando acá con la cámara, pero como que no funciona. A ver, bueno. No importa, lo vamos a hacer por video, no hay, por audio, no hay problema. Listo, lo primero es entender qué datos, porque hay distintos tipos de datos. Hay datos personales confidenciales y hay datos personales que podrían ser incluso públicos en algunos casos. Entonces, siempre que yo estoy hablando, por ejemplo, de una contraseña de acceso a algo, o de datos, como tú mencionabas, biométricos, que son datos sensibles que podrían ser usados para autenticarse en distintos sistemas o distintos entornos, entonces son datos que no son públicos, que deben ser resguardados debidamente. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es dónde estamos poniendo esos datos y para qué. Entonces, siempre debe haber una finalidad muy clara de por qué necesitan mis datos. Es decir, ¿hay entidades que necesitan mis datos? Sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, yo para ahorita entrar a Discord o cualquiera, pues necesita un usuario y un password, y esos son datos de alguna manera que uno tiene que dar, y hasta un nombre le preguntan, pero son unos datos tal vez muy ligeros, ¿no? Pero a medida que los datos empiezan a ser mucho más intrusivos de alguna manera, entonces pues hay que tener un resguardo mayor y una precaución muchísimo mayor. Entonces, ¿qué tipo de datos son los datos más importantes? Contraseñas que puedan tener acceso a sistemas donde tenga yo información confidencial, todo lo que es mi información personal que yo no quiera compartir, temas, por ejemplo, de creencias, si es que tengo algunas creencias específicas, o temas de gustos, si es que esos gustos no quiero que sean públicos. Eso pues es información que debo tener mucho cuidado en si quiero o no compartirla y en dónde. Ok, dentro de eso que sucede,
siempre hay un tema de biometría, porque por lo general hay, se puede decir que varias apps bancarizadas, que obviamente apps financieras que todos manejamos. Está obviamente, vamos a nombrar nombres, está Nequi, está Biplata, está, bueno, hay varias y pues, hasta bancos virtuales hay. ¿Qué debe hacer una persona para realmente sentirse segura que cuando entrega esa información tanto biométrica como de datos personales se sienta segura? ¿Y qué debe hacer y qué debe solicitar precisamente a las apps? Porque cuando uno sube una app a un celular XYZ, siempre está uno entregando, uno no lee, obviamente la letra chiquita uno nunca la lee, pero le está entregando esa letra chiquita, si uno se pone a verla, le está entregando toda la información a las personas, ¿no? Así es, y lo acabas de mencionar la palabra clave, la letra chiquita. Exacto. Hay que leer esa letra chiquita, que puede ser muy, tal vez dispendioso en algunos casos, pero esa letra chiquita precisamente es la que va a mencionar para qué van a usar los datos que se están pidiendo, e incluso debería mencionar cómo los resguardan. Pero si no lo dicen, uno podría pedirle a la entidad esa información. Pero normalmente en esa letra chiquita va a decir y las organizaciones tienen unas obligaciones con respecto a los datos que toman de uno. Es decir, hay una ley, en cada país hay una ley, pero en Colombia hay una ley que es la Ley de Protección de Datos Personales. Todos esos datos, incluso los datos biométricos, son datos personales. Todo lo que son nombres, todo lo que son datos que me caracterizan, incluso las partes biométricas son datos personales, y eso está regido por una ley que es la Ley 1581-2012, que es la Ley de Datos Personales en Colombia, que obliga a las organizaciones a decir para qué van a utilizar la información, qué tipo de información, a mantener la veracidad de esa información y a asegurar la información. Entonces, hay unas leyes que de alguna manera nos deberían proteger, pero obviamente no debemos ser muy ligeros en el momento de entregar nuestra información. Entonces, siempre es a quién, ¿no? De pronto en un banco, ya por ser la institución que es, lo reconocida que es, el respaldo que tiene, uno se siente más tranquilo, o incluso para temas de gobierno. Por ejemplo, muchos usamos nuestros registros biométricos para salir o entrar del país o para distintas funciones, pero es la entidad que está detrás la que debe velar por la protección de esa información. Bueno, y adicionalmente a ese tema, ¿qué debe hacer una persona realmente para resguardar sus datos, para evitando, digamos, ese tema? O sea, evitando, obviamente las entidades por ley aquí se deben resguardar los datos de uno, que yo no sé qué tanto se cumple porque no puedo saberlo, cómo se rastrea eso no se sabe. Pero la pregunta aquí es, un saludo al señor John Micán, que nos está saludando. John, un fuerte abrazo, gracias por seguirnos. Y aquí es, ¿cómo puede una persona del común resguardarse, Manuel? Porque pues realmente pues es un tema de, ¿cómo se puede decir? Es un tema delicado. ¿O cómo puede una persona protegerse sin dar tantos datos? Porque los datos de uno son súper importantes. Hoy en día hasta la inteligencia artificial lo está uno, pueden utilizar la inteligencia artificial para sacarle los datos a uno biométricos. Así es. Lo más importante es no dar esos datos si no sé para qué se requieren y si no tengo claro para qué se van a usar. Eso es lo más importante, y entender qué datos estoy dando y en dónde. No ir entregando los datos de uno en cualquier lugar, a cualquier aplicación, sin ningún tipo de objetivo. Siempre va a haber un riesgo, porque de hecho muchos de los ataques cibernéticos que se dan hoy en día son ataques a los datos que guardan las empresas, y dentro de esos muchísimos datos son datos personales, no necesariamente biométricos, porque el tema biométrico es muy especializado y se usa solo en ciertos entornos muy específicos, y de hecho un ataque con datos biométricos sería un ataque muy específico que necesitaría de alguna manera una interacción física, un poco más avanzado, pero los datos biométricos son sumamente importantes. Sin embargo, la mayoría de datos que se almacenan no son datos biométricos, pero sí pueden ser datos
como direcciones, fechas de nacimiento, incluso enfermedades que uno pueda tener, o el típico contraseña, tarjetas de crédito. Y esos son los tipos de datos que, aunque las organizaciones están obligadas a asegurarlos, pues pueden ser víctimas de ataques cibernéticos, y lo que tiene que hacer una organización cuando es víctima de ataque cibernético y le roban los datos de sus usuarios es avisarle a sus usuarios. Es decir, que nosotros, pues primero, deberíamos pensar muy bien dónde vamos a compartir nuestros datos. Si necesitamos compartirlos, pues lo tendremos que hacer. Y luego tendremos que tener de alguna manera algún tipo de confianza en esa organización. La organización está obligada por la ley a protegerlos, pero además a informarnos cuando se entere de que existe alguna vulneración de esos datos, de modo que nosotros podamos tener o tomar acciones. El ejemplo es cuando a uno el banco proactivamente, digámoslo así, le manda a uno a cambiar la tarjeta de crédito. Es porque se han enterado que le roban los datos y entonces a uno sus datos son robados, cambio. Eso es lo que tienen que hacer las organizaciones. Y ese es el juego que tenemos que tener. Ok, pero dentro de eso, Rigor Tris, por favor, cierra el micrófono, gracias. Yo, ahí la pregunta que le nace a uno es, ¿cómo evitar, porque finalmente yo siempre he dicho, uno coge los datos, uno los pone, digamos, uno los pone en una aplicación, uno acepta, da a aceptar, entrega su información, pero ¿cómo evitar que esos datos no se fuguen hacia otros lados? ¿O eso es muy difícil, Manuel? La responsabilidad de uno es decidir si quiere dar los datos con alguien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero activar algún tipo de autenticación biométrica con mi banco, suponiendo que me lo ofreciera, realmente yo personalmente no tengo nada con un banco biométrico, pero supongamos, entonces yo diría, ok, este es una entidad en la que yo voy a depositar cierto tipo de confianza para hacer eso. Y si lo hago a través de una aplicación, entonces lo que sí tengo que verificar muy bien es que la aplicación sí sea la del banco. Y entonces ahí puedo validar, por ejemplo, el certificado de la aplicación. Si es que la estoy haciendo a través web, por ejemplo, entonces ver que el certificado sí sea el de esa aplicación específicamente. Ahí yo, pero de alguna manera ahí ya le estoy dando mis datos y ellos son ahora los responsables. En ese momento ya yo no puedo hacer nada más que confiar en lo que en la obligación que ellos tienen de cuidar mis datos y en la obligación que ellos tendrían de avisarme si en algún momento esos datos pueden ser vulnerados o no. Pues, con temas biométricos pues hay que ser muy cuidadoso con quién lo estamos compartiendo, para qué, porque pues en el momento en que los datos ya no están en el poder de uno, solo la ley está para ayudarlo a uno. Ya uno, digamos, sale de lo que uno técnicamente podría hacer para proteger los datos si uno ya los entrega. Pues si no quiero entregarlos, pues entonces podría tomar la decisión de no entregarlos. Pero si ya los entregué, ya no puedo hacer mucho más que confiar a quien se los entregó. Y bueno, y aquí es una pregunta que uno también le nace eso. ¿Qué puedo hacer cuando a mí me vulneran los datos y se toman los datos y ya pues los captura algún ciberdelincuente? ¿Qué puede hacer uno como persona natural? Y esto también le pega para las mismas organizaciones, Manuel, porque si a ti te capturan, muchas organizaciones que a veces no se protegen en su, digamos, en el exterior, obviamente pues por ahí es un eslabón de cadena perdida, digámoslo así, o cadena débil, ¿sí? Que por ahí se pueden estar metiendo en una empresa. ¿Qué debe hacer una persona que prácticamente le capturaron sus datos? Normalmente los datos son bastante críticos. En este caso son algunos datos que te puedan dar acceso a información, a otro tipo de información. Por ejemplo, los datos que dan acceso a tus cuentas, pues como las contraseñas. El típico, la contraseña es un dato de alguna manera personal de uno, de hecho confidencial, muy importante, porque pues a través de las contraseñas, si te roban la contraseña de tu correo, por ejemplo, del correo público que uses, acceden a gran información y a través de esa contraseña podrían llegar a muchas más. Podrían, por ejemplo, no sé si Discord, entonces lo tienes atado a ese correo, entonces le das olvidé mi contraseña, entonces ya te empiezan a controlar los distintos sistemas a los que tengan. Entonces,
la contraseña rápidamente cambiarla. Y acá sí hay un elemento de protección importante, y es que las autenticaciones que uno tenga a los distintos sistemas deberían ser de doble factor. Doble factor significa que tengo varias cosas para autenticarme a una aplicación o a una entidad, y esas varias cosas es normalmente algo que yo sé, como por ejemplo mi contraseña, que me la podrían robar, algo que yo tengo. Entonces, por ejemplo, existen unos tokens, o de pronto en mi celular tengo una aplicación de autenticación de token, o algo que yo soy, y ahí es donde viene la parte biométrica. La parte biométrica, en teoría, lo que está en una base de datos normalmente no es usable por un atacante para autenticarse, sino lo que está en una base. Cuando yo me registro biométricamente en un sistema, por ejemplo, como los de migración, ¿cierto?, que se usan, Sí. ahí lo que se tiene en el sistema no es la huella como tal, sino es como un metadato de esa huella, que cuando yo pongo la mía, que solo la tengo yo, o sea, alguien tendría que cortarme el dedo para poder tener mi huella de alguna manera, o replicarla con yeso o con algún otro método, pero no robando el dato que está ahí almacenado. Entonces es importante tener en cuenta que el dato biométrico normalmente sí es muy fuerte por eso, porque solo lo tengo yo físicamente y hay pocas maneras de replicarlo. Entonces, si yo combino 2 o 3 de esas, pues es mucho. Si me roban una de las 3, el atacante no va a poder entrar. Entonces, todas las redes sociales, por ejemplo, tienen eso. Mucha gente no lo activa, pero es múltiple factor de autenticación, y es una contraseña y algo más. Ese algo más puede ser, por ejemplo, una app de autenticación, que puede ser una de Google, por ejemplo. Microsoft también tiene su aplicación. Entonces yo, cuando voy a entrar a cualquiera de esas, me va a pedir un token, y entonces yo voy a la aplicación, miro mi token y lo pongo. Pues si alguien roba mi contraseña, no va a poder entrar porque tengo el otro factor. Y en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Simplemente ir a cambiar la contraseña. Entonces, lo que sí se puede hacer uno desde el punto de datos personales tipo contraseña y de acceso, siempre la recomendación va a ser: busquen las múltiples factores de autenticación y actívenlo en cualquier aplicación que tengan. Pues Manuel, finalmente, ¿qué recomendaciones le haces a las personas para que tengan cuidado con sus datos personales? No solamente sus datos, sino también toda su biometría. ¿Cuál es esa recomendación que tú le haces a las personas? Que esas personas también trabajan en empresa y que muchas veces pueden llevar esos riesgos hacia su propia empresa. ¿Cuál es la recomendación que le puedes dar desde Checkpoint? La recomendación sería siempre entender a quién le voy a dar mis datos. Muchos de los ataques vienen porque le doy datos a alguien que me los pide sin yo haber buscado. El phishing, por ejemplo, es un engaño típico, que no sé si todos están familiarizados con lo que es phishing, sí. Pero es un engaño normalmente a través de correo, y lo que hace es pedirme a mí dar datos, pero yo nunca llegué allá. O sea, algo me está pidiendo a mí datos que yo nunca quise dar desde un comienzo. Entonces, siempre desconfiar si alguien me está pidiendo datos. Normalmente, cuando yo voy a dar datos es porque yo quiero darlos. Por ejemplo, yo quiero entrar a un banco, entonces tengo que inscribirme y tengo que dar unos datos, y confío en esa entidad y voy a hacer una relación con esa entidad, y entonces yo sé a quién le estoy dando mis datos. Pues normalmente, si alguien me pide: oiga, es que necesito sus datos para esto, oiga, es que a través de este correo, en este enlace de esos datos, muy probablemente nos están queriendo engañar. Entonces, siempre entender dónde voy a poner mis datos. Otra recomendación: doble factor de autenticación siempre. Y otra recomendación: tengan sus dispositivos protegidos. Es decir, si ustedes usan computadores, si usan teléfonos, si usan tablets, protéjanlos. Hay productos de consumo general que no necesariamente tienen que ser las empresas, sino que una persona cualquiera puede acceder a esos productos. Hay unos gratuitos y hay otros de pago que protegen los dispositivos. Y entonces en Checkpoint hay un producto que se llama Zone Alarm, que es un producto de consumo general. Es la línea, digamos, de usuario final, y tiene protección para el computador, tiene protección para los teléfonos, para las tablets. Entonces también es importante que, cuando estamos hablando de datos digitales, mantengamos protegidos nuestros dispositivos. Y tema de, cuando estamos hablando de biométricos, normalmente en temas muy especializados, muy específicos, tengamos en cuenta dónde estamos poniendo nuestros datos biométricos.
pero también en cuenta lo que yo acabo de decir, que normalmente lo que se almacena no es el biométrico, sino es un metadata que permite autenticar el biométrico. Entonces, el biométrico tiene un alto nivel de seguridad por esa razón. Y no vender la biometría de uno. Definitivamente es algo que uno no debe hacer. Uno no sabe qué pueden hacer con ella. Yo sé a qué proyecto te estás refiriendo. Es un proyecto que tiene cosas muy interesantes, pero que sí hay que tener un cuidado claro y entender muy bien su objetivo, para qué y por qué se va a hacer. De acuerdo, de acuerdo. Pues de verdad, Manuel, muchísimas gracias de verdad por sacarnos este espaciecito, por estar con nosotros aquí en Tecno TV. Muchas gracias por todas estas recomendaciones, por contarnos y educar a este público de Tecno TV. Lástima que no estuvieron mis compañeros acá, todos estaban con la tusa de la selección. Pero bueno, ni modos, nada que hacer. Aquí uno tiene que estar al frente del cañón. De verdad, Manuel Rodríguez, el gerente de ingeniería para la región NOLA de Checkpoint, muchísimas gracias por estar en Tecno TV. Con mucho gusto. Vamos a ver qué pasó con la cámara para la próxima. Vale, no hay problema. Un fuerte abrazo y nos estamos escuchando. Listo, Juan Carlos. Que estés bien. Buenas noches. Gracias. Escuchas Tecno TV. Conectamos tus emociones.